Hola, buenas tardes. Bienvenido al SIPDICARO, ¿no? Al 22º encuentro de capitanes de Almadraba. Todo bien, entre comillas, ¿no? Siempre me gustaría no comentar una película favorita que se llamaba Shakespeare Love, ¿sabes? De la Willy Patro, ¿no? Que en el fondo todo mal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y en el último segundo se empieza, no sé qué, no sé cuánto, viene la reina y al final todo sale. Bueno, pues aquí casi exactamente igual. Esta mañana tenemos un percance, que tiene un doble sentido según Emilio López, que estuvo trabajando en la Almadraba de Santipetri y me dijo que percance no es un suceso, sino era cierta gratificación que se lo daban a los usuarios de la Almadraba. Entonces, entre comillas, casi todo se está arreglando y aquí estamos. Bueno, entonces sí es verdad que vamos a empezar las jornadas técnicas, mañana será la presentación oficial y hoy pues va a ser el pregón, el 7º pregón de Almadraba, a cargo de Juan Manuel Ruiz Acevedo, amigo mío, mano izquierda, derecha de la jornada del atún, que siempre tenemos un conejo en la chistera, que cuando falta alguien, incluso como Manolo, don Manuel Blasco, que siempre tenemos algo preparado para hablar de atún, hablar de la tuta, hablar de Almadraba y al final siempre sale. Entonces no me extiendo más, doy la presentación a Manuel Colomé Hernández, que fue el pregonero del año pasado, uno de los mejores sponsors que tenemos en Isla Cristina, para todo, no solo para la jornada del atún. Será el mejor, ¿no? Bueno, es verdad, el mejor. ¿Vale? Gracias a él pues degustamos mojama, los bonitos en aceite. En el fondo siempre eterno colaborador, siempre deseando colaborar en cualquier cosa, y el año pasado pues fue su año, fue pregonero, y entonces este año va a presentar a Juan Manuel Ruiz. Doy paso a Manolo Colomé. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Yo quería pasarle el testigo muy rápido, hablar de Juan, pero cuando me ha pasado José Antonio lo que es el currículum de este hombre, pues no sé si el pregón durará más que el currículum. Bueno, resumiendo un poco. Doctor don Juan Manuel Ruiz Acevedo, licenciado en Filosofía Clásica por la Universidad de Sevilla, catedrático de latín del instituto y doctor por la Universidad de Huelva. Es autor y coautor de varios libros y artículos relacionados con el mundo de la filología y arqueología. El agua de las ciudades de la Bética, en 1991, Las vías romanas de la provincia de Huelva, en 1998, El suroeste peninsular de las fuentes grecolatinas, El territorio onubense, 2010, El litoral onubense algarbeño en el papiro de los Artemidoros, 2009, Las rutas de navegación del suroeste peninsular de las fuentes literarias grecolatinas, 2017, Los límites de la Bética y las ciudades de los conventos astigitano e hispalense, 2018, El estrecho de Gibraltar en Ptolomeo y Marciano Heraclea, 2021, El estrecho de Gibraltar, Gaditanum Fretum, Plilinio, El problema de la traducta Lulia, 2021, etcétera. También ha colaborado o coordinado algunas publicaciones sobre el mundo de las almadrabas andaluzas y el patrimonio natural e histórico, como la Almadraba de Nueva Umbría, 2005, Capitanes de Almadraba, 2012, las Almadrabas Sudatlánticas Andaluzas, 2017, El Rompido, Historia y Tradición, 2017, las Almadrabas Onubenses, 2006, Series históricas de capturas del atún rojo en el Golfo de Cádiz, 2005, La Cascajera y las Almadrabas Onubenses, 2016, y ha participado en varios proyectos de investigación del Departamento de Arqueología de la Universidad de Huelva. Pues hasta ahí. Y para los que no lo conocíamos tanto, pues este hombre que desde todos los años, en la Semana de Atún, pues anda para arriba y para abajo con su cámara, a pesar de su barba, su bigote, que podía dar un aspecto más serio. El verlo por ahí es una sensación de un hombre simpático y además buena gente.
Bueno, pues Juan, todo tuyo, yo te paso el testigo. Bueno, antes de eso, tengo aquí un pequeño detalle. Como el año pasado terminé con un pito de carnaval, ayer se me ocurrió grabarte un pito de carnaval que es típico aquí de Isla Cristina. Me tenéis que enseñar. Y ya bueno, vamos a hacerte la prueba para que lo pueda incluir en el currículum tuyo, ¿vale? Tú me sigues y ya con eso hacemos la presentación final. Tú sabes que tiene que decir tú, no vayas a soplar, ¿vale? Entonces, ¿me sigues tú? Por aquí. Tú dale tú. Yo primero. Son más... Bueno. Entonces, como nos amenazó en el encuentro cuando hacemos lo que es la comida de antiguos pregoneros, pues ya nos amenazó con lo que el currículum, lo que era el pregón decía que tenía 200 páginas, después la había reducido a 100. A ver, allí nos metió miedo y bueno, vendremos preparados para el tema. Entonces, ya para terminar solamente una pequeña estrofa, como terminé el año pasado, dice, son 100 páginas nada más, acomódense el asiento, les presento a Juan Ruiz. Un honor, Juan, con usted el pregonero. Muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Me ha hecho sudar, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia de todos y muchas gracias por la invitación y por la presentación a Manolo. La verdad es que el año pasado yo escuché un pregón y el anterior también, el año pasado de Manolo, el anterior de Begoña. Lo que yo voy a decir creo que no va a ser un pregón, pero voy a intentar que sea rápido. Pero no sé seguro si es pregón o no. Sí tengo claro una cosa, que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que limpia, fija y da esplendor, dice el lema, tiene una serie de definiciones y de acepciones distintas para la palabra pregón. Y algunas de ellos sí pueden estar en relación con lo que yo voy a hacer, porque de alguna manera se trata de un carácter comunicativo en público, de decir algo en relación con un tema y elogiar a algo o a alguien, como dice la Academia, ¿no? En este caso algo es Isla Cristina y a alguien es la gente que ha trabajado en las almadrabas de Isla Cristina pues desde todo el siglo XIX, todo el siglo XX y siguen trabajando aún en el siglo XXI. Creo que es la primera vez, yo lo pregunté el otro día en la comida, si alguien había estado como pregonero que no fuera de Isla Cristina, y me dijeron que no, que todos eran vecinos de Isla Cristina y la mayoría nacidos en Isla Cristina. Yo no, yo soy de fuera, pero me he sentido siempre isleño, desde hace mucho tiempo, por vínculos familiares, con Pepe y con Noli, por vínculos profesionales, porque empecé a trabajar aquí en el Instituto Padre Mirabén en el año 78, y por vínculos almadraberos, porque desde hace muchos años vengo a Isla Cristina, me reúno con muchos capitanes, con muchos trabajadores de las almadrabas, he tenido muchas entrevistas con ellos, con José Antonio, hemos ido a muchas almadrabas y eso se deja un pozo. Y por eso, aparte de toda la ristra de ladrillos que ha nombrado Manolo en relación con el mundo grecolatino, también he dedicado parte de mi tiempo a cuestiones relacionadas con las almadrabas. Y es lo que voy a hacer hoy, relacionar las almadrabas y la higuerita. Son los dos elementos que forman parte de la temática central de este año, las almadrabas de Poniente o las almadrabas y almadraberos de Isla Cristina. Y ahí es donde voy a intentar centrarme, hacer un recorrido histórico, un discurso histórico sobre ambos conceptos, el de isleño o de Isla Cristina como población, como poblado pesquero, y el de los almadraberos, aquella gente que se dedicaron a la almadraba. Y para poder hacer ese recorrido histórico hay que tener en cuenta tres factores fundamentales, que son la morfología de nuestra costa, el paso tanto a la ida como a la vuelta migratorio de los atunes
y de la sardina, y la presencia de los catalanes. Son tres elementos que han influido en cómo se ha ido conformando toda la película de una población que nació hace apenas 250 años y que ha llegado a ser el centro principal del control de la pesca de la sardina y del atún durante 2 siglos. Ahora no lo tiene tanto, pero durante 2 siglos lo tuvo, como luego vamos a ver. ¿Por qué me baso en el tema de las características morfológicas de nuestra costa? Es una costa baja, una costa arenosa, aplacerada, decían la gente del siglo XIX, donde se forman islas pequeñas de arena, emergentes, rompidos, se le llama también a este tipo de islas, bajos, cabezas o cabezos, dependiendo de quién lo dijera, y puntas que hoy se le llama flechas, como la punta de Umbría, como la punta del Terrón o la punta del Gato, que ahora se llama flecha del Rompido, como punta Espada o punta del Caimán, como la punta de la Mojarra. Lo conocéis todo eso muy bien. Y barras que permiten la entrada y salida hacia los esteros y las marismas del interior, que era donde estaban las 2 poblaciones importantes, Ayamonte y La Redondela, antes de que naciera Isla Cristina, antes de que naciera la Higuerita. ¿Qué otro factor he incluido para que hay que tener en cuenta la evolución histórica de Isla Cristina? La presencia catalana. Fue un factor importantísimo, importantísimo. Fue el que dio la clave para que naciera esta población y en este sitio. Los catalanes llegan a principios del siglo XVIII en busca de sardinas. Aquí estaban los naturales, los pescadores de la zona, pescando sardinas hacía mucho tiempo, con artes de cerco desde tierra, que son las ávegas o los boliches, y pescaban en esas playas arenosas que hemos hablado, la playa de Montegordo, la playa de la Mojarra, la playa de la Tuta, del Portil y de las Antillas. Y todo se centralizaba desde Ayamonte. Una parte de la Redondela, pero casi todo desde Ayamonte. Y la presencia catalana lo que hizo fue ampliar la demanda de sardina y la creación de nuevos empresarios ayamontinos dedicados a la pesca de la sardina. Eran dueños de jávegas que le venden esa sardina a los catalanes. Los catalanes estaban a pie de playa, compraban la sardina, ellos a veces también la pescaban, la procesaban en las mismas chozas que montaban, en las barracas que montaban a pie de playa, y con el dinero, con el capital que se genera en Ayamonte, en la venta de la sardina, se invierten, estos, digamos, burgueses locales de Ayamonte, invierten en calar una almadraba. Ellos no tienen autorización para calar una almadraba, lo que hacen es un contrato de arrendamiento con el duque de Medina Sidonia, que es el que tenía la exclusiva. Calan la almadraba de El Terrón en la desembocadura del río Piedra, frente a lo que hoy es el Rompido. Perdón. Y esta es la geografía pesquera inicial. En 1755, a mitad del siglo XVIII, ocurre un acontecimiento sísmico tremendo, el terremoto de Lisboa, que provoca inmediatamente un maremoto que arrasó con toda la costa. Se llevó por delante todas las lanchas, las ávegas, se llevó por delante todas las cabañas que habían montado para la producción de sardinas, de salazones, se llevó todas las pipas de sardina que estaban ya llenas, esperándola para comercializarla en el Levante, se lo llevó todo por delante. Y las vidas. Hubo centenares de muertos en las playas de la Tuta, en las playas de la Mojarra y en las playas de Montegordo sobre todo, y también en la Antilla. Hay datos que llegan a más de 2000 y pico de muertos, y los que no aparecieron. Los cementerios no daban abasto para enterrar. Decidieron no llevarlos a los pueblos, a La Redondela, a Lepe o a Ayamonte, sino enterrarlos en la misma playa. Y esto creó un problema para aquellos que habían sobrevivido. ¿Dónde vamos a pescar ahora, este año? Vuelven los catalanes, los supervivientes vuelven a comprar la sardina, los que habían sobrevivido desde Ayamonte, en Ayamonte o en La Redondela, intentan reflotar sus embarcaciones, comienza de nuevo la pesca, pero ya los catalanes no se fían de poner las barracas ni las chozas a pie de playa, sino que se meten por una barra, la barra de Baciatalegas, le llamaban, en una barra hasta un estero
el estero de la Redondela, y en la isla que se formaba entre esa barra, esa ría, y el estero de la Redondela, en esa isla, en la esquina noroeste de esa isla, instalan sus primeras chozas para empezar a trabajar en 1756, el año justo después del terremoto. Y ese es el nacimiento de la higuerita. Le llaman la higuerita, lo cuenta el padre Mirabén, porque había un pozo al lado de una higuera y de ahí empieza a surgir ese nombre, nace ese nombre. Ese es el lugar exacto, una isla semidesierta, solamente había algún ganado en esa isla, pero bien comunicada tanto con Ayamonte por los esteros como con la Redondela. El padre Mirabén es el que nos cuenta muchos de estos datos históricos, es una fuente importantísima para conocer el nacimiento y los progresos de la isla y de la población que se está asentando poco a poco en esa zona. Y hay un informe en 1776 de Ollarvide que nos describe perfectamente cómo era la higuerita 20 años después de su fundación. Apenas 20 años no es nada en la vida de una población. Él nos habla de que hay ya 75 chozas dedicadas a la producción de salazones de sardina. Y fijaros en los nombres de los patrones de las compañías: Rosselló, Cabot, Grau, Feu, Soler, Fábregas, Cabet, Munel, Pascual. Son apellidos que suenan mucho en Isla Cristina, son todos catalanes, del Maresme, de la zona de los pueblos de Sitges, de Mataró, de Canet de Mar. Son pueblos que venían, gente, comerciantes y fomentadores, que venían desde Cataluña, todos los años venían, iban vendiendo las mercancías, los frutos que traían desde sus tierras, los iban vendiendo en el camino, y cuando llegaban aquí ya venían vacíos, y lo que hacían aquí es cargar las sardinas y volver al Mediterráneo a comercializar con ellas. Quienes pescaban, ¿esto por qué no pasa? Sí. Quienes pescaban no eran ellos, eran ayamontinos, eran jávegas ayamontinas, son los que pescaban. Los nombres de los patrones y dueños de esas jávegas, Garcés, Eulogio, Carro de los Reyes, Ortiz, Mata, son algunos de los que he ido tomando, cantan, son apellidos que se mantienen todavía en Isla Cristina, perdón, en Ayamonte y en Isla Cristina, de procedencia también ayamontina, gente que se asienta luego aquí en Isla Cristina. Pescan los ayamontinos, las jávegas ayamontinas, y fomentan, es decir, benefician, espichan, estiban la sardina y luego la comercializan los catalanes. Ese es el nacimiento, la confluencia de esos dos elementos. Por eso decía que era muy importante para la historia de Isla Cristina la presencia catalana. Se ha generado una nueva geografía pesquera, distinta a la que teníamos al principio. Al principio del siglo XVIII teníamos Ayamonte como centro neurálgico de la pesca de la sardina, pero se ha trasladado a la higuerita, donde se compra, se subasta la lota, está ahora en la higuerita, no está en Ayamonte, y donde se elabora las salazones es en Isla Cristina. Las playas siguen siendo las mismas, se han ido regenerando poco a poco, siguen siendo las mismas playas donde están pescando y el mismo lugar donde se está pescando el atún. El atún se procesa a pie de río Piedras, no se procesa todavía en Isla Cristina, pero no va a tardar mucho. 2 o 3 años después del informe de Ollarvide, el duque de Medina Sidonia está viendo lo que sucede, le están contando lo que sucede en esa nueva población, en la higuerita, que cada vez está creciendo más, cada vez se mueve más el dinero en la zona, cada vez hay más reales y más maravedíes en circulación, y él viene en busca de ese dinero. ¿Qué es lo que hace? La almadraba del Terrón ya no la arrienda, la alquila él directamente, la explota él directamente, y lo hace no en el Terrón, sino en la Tuta. Se aproxima a la higuerita, porque es donde está el dinero, donde están los compradores, donde están los que acuden a la lota a comprar la sardina que se está pescando. Hay un cambio, por tanto, en la geografía pesquera. Ayamonte ha perdido el control de la pesca de la sardina, San Miguel, donde hoy está el Rompido, el Real Viejo, ha perdido el control de la pesca del atún, y lo tiene Isla Cristina. Este es el proceso de fundación y de progreso, como decía el padre Mirabén, de la higuerita. Una higuerita que cada vez tiene más habitantes, cada vez hay mucha más gente y cada vez hay más poderío económico. Cada vez los fomentadores catalanes que se han ido
ya fijando su residencia en esta población, cada vez están acumulando más capital. Por tanto, pueden invertir más. Es muy importante eso de la acumulación de capital para la reinversión, porque son procesos que hay que estar continuamente. Y años malos se pasaban algunos y había que tener reservas para poder continuar con el negocio. Está terminando el siglo XVIII y el siglo XIX trae nuevos aires, trae nuevos vientos. Primero el problema de la invasión francesa, después los cambios desde el punto de vista ideológico, socioeconómico y político con la Constitución de 1812. Y estos cambios afectan también, aunque parezca que no, a las almadrabas, porque pocos años después de la aprobación de la Constitución de 1812 se promulga una ley de abolición de los privilegios. Ya no es el duque de Medinasidonia el único que puede pescar en Andalucía atunes. Ya eso pasa a manos de los gremios, de los matriculados, de los pescadores. Los pescadores, el problema que tienen es que no tienen para invertir, porque montar una almadraba con las embarcaciones, las anclas, las redes, todo lo que lleva consigo una almadraba de buche, una almadraba fija, no había dinero en principio para poder hacerlo. El único que tenía todo el material, todos los enseres, todos los efectos posibles era el duque de Medinasidonia. Entonces, aunque los gremios subastan la explotación del atún de nuestra costa, el que se la está quedando siempre es el duque de Medinasidonia, directamente o a través de testaferros, pero es él. Y los isleños, ya podemos hablar de gente de Isla Cristina, porque ha cambiado el nombre de Higuerita y oficialmente se llama Isla Cristina. Los fomentadores de Isla Cristina que tienen dinero pujan, pero no pueden llegar nunca con la capacidad que tenía el duque de la casa de Medinasidonia. No obstante, Isla Cristina cada vez tiene más habitantes, cada vez tiene un poquito más poderío, y aunque Ayamonte y la Redondela intentan controlarla, ellos intentan zafarse del control de Ayamonte y del control de la Redondela y del control de Marina. Cuando Ayamonte y la Redondela se disputan el territorio de Isla Cristina, dicen que Isla Cristina pertenece, cada uno de ellos dice que pertenece a su municipio, llega esto a la corona y la corona dice ni para uno ni para otro. Esto es una isla y las islas pertenecen a Marina, luego esto es mío. Y los isleños dicen ni para Isla Cristina, ni para la Redondela, ni para la corona, esto es para nosotros. Y comienza una lucha de intentar independizarse de los, digamos, controles férreos que les imponían tanto el Cabildo de Ayamonte como el Cabildo de la Redondela, como el propio Ministerio de Marina y los delegados de Marina que había en Ayamonte. Y la Cristina no tenía aduana, no podía hacer las guías de despacho de pesca, no tenía almacén de sal, lo que se llama un alfolí, o sea, no podía comprar directamente la sal en los almacenes aquí en Isla Cristina, tenía que ir a comprarlo a Ayamonte, no tenía gobierno propio, no tenía parroquia, y era muy importante, porque los niños que nacían aquí tenían que ir a bautizarse en la Redondela. La gente que se querían casar tenían que ir a la Redondela o a Ayamonte. Y los difuntos tenían un problema, no tenían dónde enterrarlos, no tenían cementerio. Entonces la lucha de todos los isleños es conseguir una parroquia, un párroco, una pila bautismal y un cementerio. Y lo consiguen. Y consiguen un gobierno propio y lo consiguen. Todos son logros de los primeros años del siglo XIX, incluido el de ampliación del territorio. En un principio solamente tienen el territorio que ocupan las chozas y las viviendas, pero las Cortes les aprueba una ampliación desde Baciatalegas hasta la Barra de la Tuta. Toda la isla ya pertenece al nuevo gobierno local, municipal de Isla Cristina. Y eso es un paso muy importante dentro de, digamos, la liberación que suponía para ellos y, sobre todo, poder traer una aduana y un alfolí, un almacén de sal, donde ellos disponer de su propia sal, bueno, propia del rey, tenían que pagarle al rey y a unos precios desorbitados muchas veces. El duque de Medinasidonia es el que sigue calando por estas fechas, pero comete un error.
durante la guerra fratricida entre españoles para ver quién iba a reinar en España, lo que se llama la guerra carlista, tomó parte por el bando perdedor. Él apoyó a que fuera rey el tal Carlos y fue el perdedor. Claro, los vencedores, los partidarios de Isabel, pues confiscaron los bienes del duque de Minas-Sidonia. Y aquí interviene José Milá, un fomentador isleño. Él se da cuenta de la situación, el duque de Minas-Sidonia no puede calar la almadraba, ¿y qué hace? Se va a la caja de amortización, la caja que gestionaba todo lo que era el secuestro o la confiscación de bienes, y arrienda los enseres de la almadraba para poder calar. Y es la primera vez que se cala una almadraba en el Golfo de Cádiz de manera independiente a lo que era hasta ese momento. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, quien únicamente calaba era el duque de Medina-Sidonia. Y en 1837, por primera vez, cala un isleño una almadraba ya de manera independiente, de manera no dependiente del duque de Medina-Sidonia. Inmediatamente después, con nuevos reglamentos que se aprueban, se vuelven a calar más almadrabas, se empiezan a calar más almadrabas, como la de la Mojarra y la del Portil. Y también son isleños. Ventura Catalá, Pascual Catalá, José Milá y José Rosselló son los tres primeros concesionarios, adjudicatarios, que calan 3 almadrabas en la costa de Huelva. Y la Cristina sigue creciendo, no podemos detenernos mucho en lo que es la evolución urbanística de Isla Cristina, pero en los mapas de la época se ven cómo van evolucionando, se van construyendo almacenes ya de material, casas de material, siguen viviendo muchísima gente en chozas, y todo de cara a la barra de Baciatalegas para poder salir y entrar y comerciar con la sardina y con el atún. El atún ya se está subastando en Isla Cristina, en la lota de Isla Cristina. Evidentemente, es que voy retrasado con las imágenes, ¿no? No, esta es la que tú ves y esta es la que viene. Ya, sí. Bueno, cuando va creciendo la población, cuando hay poder político ya en la población, se forman bandos distintos y hay enfrentamientos entre los mismos isleños. El proceso posterior que se consigue es el de crear una sociedad almadrabera única entre todos los que, digamos, formaban parte de ese grupo, de esa burguesía local isleña que se había enriquecido con la sardina y con la compra y la venta del atún. Y se crea una sociedad de la que forman parte gente de Huelva, inversores de Huelva, pero sobre todo fomentadores isleños, como son los Arandietas, y luego se incorporan también Miravén, Milá, Pinel, Pérez Pascual, todos apellidos conocidos porque hay muchas calles de Isla Cristina que tienen estos nombres. ¿Es esta la que? Sí. Ya. Estoy en un lío aquí, hay 4 pantallas aquí, no más claro. No sé la que estáis viendo vosotros en cada momento, es esta de aquí. Vale. El administrador de esta sociedad almadrabera es Francisco Zarandieta. Y hemos visto los nombres de los titulares de la sociedad, de los accionistas de esa sociedad. Pero no hemos hablado para nada de operarios. Los operarios primeros de la Almadraba del Terrón eran portugueses, eran ayamontinos, eran gente de Benidorm. Los de la Tuta igual, portugueses, ayamontinos, de Benidorm. Pero ya empezamos a ver por esta fecha mucha gente de Isla Cristina trabajando en la Almadraba. Y vemos un primer capitán, que es Emilio Columé Botello. Como José Antonio va a hablar de los capitanes mañana, me parece, yo no voy a tocar este tema, pero este es el primero que tenemos datos que cala como capitán la Almadraba del Portil, primero como segundo en la de la Tuta y luego como primer capitán en el Portil. Y lo mismo su hermano Telesforo Columé. Es un momento en el que hay una fiebre almadrabera tremenda, porque han empezado a funcionar las fábricas de conservas, primeras fábricas de conservas, en Villarreal, en Ayamonte, y después la primera fábrica de conservas que montó, que instaló en Isla Cristina, Juan Martín Cabet.
la demanda que se genera con estas fábricas de conservas es tremenda. Entonces, cuanto más demanda hay, más necesidad de pesca de atún hay. Y se empiezan a solicitar a mansalva, almadrabas, caramentos de ensayo de almadrabas en toda la costa onubense. Se conceden algunas, no todas, es imposible. Se conceden también almadrabas de sardina, pero son un fracaso. Martín Cabet, me quiero parar en él por la importancia que tuvo, por haber sido el primero que monta una fábrica de conservas en Isla Cristina, por haber introducido muchísimas novedades tecnológicas en las artes de pesca, en las artes de la sardina, por haber calado también almadrabas como la de la higuera y por haber sido el primero que cala también una almadraba en Marruecos. Fue un hombre que propició el avance industrial de la industria pesquera de Isla Cristina y creo que merecidamente se le han hecho en alguna ocasión homenajes con publicaciones de artículos en revistas locales. Este era Martín Cabet. Y esta es la geografía pesquera o la geografía almadravera de principios del siglo XVIII. Toda la costa llena, desde la desembocadura del Guadiana, con Reina Regente, hasta la desembocadura del Guadalquivir, con las arenas y con la higuera, está lleno todo de almadrabas. Más que en Sicilia, que ya es decir, que en Sicilia, la costa de Sicilia, estaba toda festoneada, lo vimos hace un par de años, toda la costa festoneada de pequeñas almadrabas. Estas eran enormes almadrabas que llenaban toda la costa. Pero sigue la demanda. Y si hay más demanda, hay que calar más almadrabas. ¿Qué hacen los empresarios isleños? Dan un salto, se expanden hasta Cádiz y comienzan a calar Arroyo Hondo en Rota, Punta de la Isla en Chiclana, Ensenada de Barbate, La Barrosa, Torre del Puerco, etcétera, etcétera, etcétera. Y se extienden desde Rota hasta Tarifa. Van calando todas las almadrabas que les permite la ley. Ellos solicitan por ensayo, si va bien, siguen calando, y van calando por toda la costa de Cádiz almadraba. Están controlando, por tanto, la producción almadravera de Huelva y están controlando desde Isla Cristina la producción almadravera de Cádiz. Pero no se queda ahí la cosa. Sigue habiendo demanda. ¿Dónde dan el salto ahora? A Marruecos. Ramón Romeu Portas, son dos apellidos también isleños, empieza calando una almadraba, la almadraba del Príncipe en Ceuta, a finales del siglo XIX, y a principios del siglo XIX, Martín Rodríguez, hijo de Martín Cabet, comienza a calar una almadraba en Cabo Espartel, en Tánger. Inmediatamente después, Serafín Romeu Fages hace lo mismo cerca de Tánger. Luego se cala la almadraba de Garifa en Arcila, luego se cala la almadraba del Arache, y todo en manos también de isleños. Imaginaros lo que es el mes de febrero en Isla Cristina en estos años, principios del siglo XX. No sé si Isla Cristina podría tener 5 o 6 mil habitantes. Bueno, pues el 80% de los habitantes de Isla Cristina se iban a todas las almadrabas de Huelva, a todas las almadrabas de Cádiz y a las almadrabas de Marruecos. Se produce una auténtica diáspora temporal, porque es desde febrero hasta agosto o septiembre, continua. Están controlando, desde Isla Cristina, se está controlando todo lo que es la pesca del atún y la producción del atún. Ya se están montando también muchas fábricas en Barbate, en Tarifa, pero en manos también de gente de Isla Cristina o de ascendencia isleña, como eran los Romeus, la familia de los Romeus. Tenemos que acelerar un poquito. Bueno, el panorama almadravero que se está viendo en estos momentos de principios del siglo XX es de muchas almadrabas caladas en muy poco espacio y los roces son normales. Los codazos que se pegan unos con otros son normales. Las denuncias, las querellas, las rencillas, las trampas que se van haciendo. Hubo un periodista que denunció todo lo que estaba pasando en las almadrabas de Huelva y le llamó a todo este movimiento el Panamá almadravero. Ese fue el nombre que le dio. Inmediatamente Serafín Romeu Fages y Ramón de Carranza, que se habían asociado en estas trampas, compraron el periódico
ya el periódico no publicó ni una noticia más. La denuncia llega a las Cortes, los expedientes de la almadraba de la Umbría, de la almadraba del Terrón, de la almadraba de la Cinta, llegan a las Cortes y mira por dónde desaparecieron los 3 expedientes. Se conservan los expedientes en el Archivo General de Marina de todas las almadrabas andaluzas, menos de esas 3, justo las que tenían a su cargo Serafín Romeu Fages y Ramón de Carranza, que tenían que ser 2 artistas buenos. Dos artistas que no se conformaban con lo que tenían bajo su control un montón de almadrabas en Huelva, en Cádiz, en Marruecos, tenían un montón de fábricas, entre los dos, en los 3 sitios, y no se conforman. Crean un sindicato nacional almadravero, y ese sindicato nacional almadravero le da, la dictadura de Primo de Rivera, le da, digamos, vida, creando o generando lo que se llamó el Consorcio Nacional Almadravero, que fue una vuelta atrás, fue volver otra vez al antiguo régimen, es volver otra vez al sistema monopolístico y de privilegios de los nobles, cuando a principios del 19 le quitan todos estos poderes a los nobles, luego en el siglo XX, en 1928, la dictadura de Primo de Rivera vuelve a darle esta primacía, este sistema monopolístico a Ramón de Carranza, a Serafín Romeu y a sus adláteres, que eran los que habían constituido el Consorcio Nacional Almadravero. Ellos son los que pescan ahora en exclusiva el atún, ellos son los que procesan en exclusiva el atún en sus propias fábricas, y en Isla Cristina desaparecieron un montón de fábricas porque no tenían atún, no tenían materia prima, no se las vendían, hundieron y se hicieron con el control como monopolio de toda la producción de conservas del atún y de salazones del atún. Iba a hablar también de la saga de los Columé y la saga de los Trementina, que fueron 2 familias de capitanes de almadrabas que coparon gran parte del siglo XIX y gran parte del siglo XX, pero José Antonio lo contará mejor mañana y con más detalle. Pero no quiero ir terminando sin hablar de los sucesores. El capitán, por ejemplo, de Tánger, de la almadraba de Tánger, era Manuel Columé, hijo de Emilio Columé. Pero es que los capitanes del resto de almadrabas de Huelva, parte de las de Cádiz y las de Marruecos, también eran Columé y trementinas. Y luego ellos crean una especie de sagas sucesoras y nos encontramos de vuelta ya en los años 70, cuando se acaba el consorcio, cuando ya no tienen el control, ni la familia de Serafín Romeu Fages, que había muerto, por cierto, comprando armamento en Génova para el golpe de Estado de Franco. Bueno, pues cuando ya no tienen el control el Consorcio Nacional Almadravero, vuelven los capitanes de Marruecos, los capitanes isleños de Marruecos, y se instalan en las nuevas almadrabas que se colocan y se instalan y se calan en Cádiz. José el Pelao, lo hemos conocido bien durante muchos años aquí en estos encuentros. Ramón Flores, por ahí está Begoña. Claudio Columé, siempre pensando en innovar. Cuanto más se hablaba con él, más dibujitos hacía, y José Antonio tiene testimonio de ello, de planos con nuevas mejoras para que se pueda pescar mejor, para que se puedan coger también corvinas, para que puedan entrar y que no se pueda escapar ningún atún. Eso era continuamente, en todas las conversaciones, ese era su plan. Los sucesores de los sucesores, como Patrocinio, como Juan José, como José Acosta, que está por aquí también con nosotros, y quienes han tenido muchas vivencias en estas almadrabas de Huelva y de Cádiz, como Antonio Carrillo, Juan el Pelao o Juan Leiva, y más los últimos almadraberos que han tenido relación con Isla Cristina por haber nacido aquí, como Pepe Tortosa, como Juan Luis Soto, como Joselito Carmona, hijo también del capitán de Tarifa, que hoy han sido almadraberos, ya se están jubilando la mayoría de ellos y han llegado en algún caso a capitán. En conclusión,
Isla Cristina se convirtió durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX en el epicentro de la pesca del atún, en el epicentro de la elaboración y la producción y conservación del atún, de salazones y de conservas del atún. Y en todo este proceso de pesca y de producción, quienes estaban implicados eran concesionarios de almadraba isleños, capitanes de Poniente, capitanes isleños o de Epe o de la Redondela, y operarios, la mayoría isleños. De todo esto quedó, o debió quedar, un patrimonio importantísimo, patrimonio material y patrimonio inmaterial. El problema es que se está perdiendo. El problema es que gran parte de este patrimonio, y el ejemplo lo tenemos en el Real de la Almadraba de Nueva Umbría, muy cerquita de aquí, se va perdiendo, y lo tenemos todavía más cerca, en la Almadraba de Las Cabezas, en la punta en Punta Espada o la punta del Caimán, que se ha perdido ya del todo. Se conserva algo, el nombre de una plaza, unas cuantas palmeras de las que se plantaron en el paseo de ese poblado almadravero, un azulejo que recuerda a quién fundó, un zarandieta, esta almadraba y hasta qué año funcionó, pero poco más de lo que eran las construcciones de esta almadraba. Ya no queda absolutamente casi nada, las palmeras y un ancla que se ha colocado ahí como adorno. La asociación, efectivamente. El crecimiento urbanístico de Isla Cristina de los años 80, de los años 90 y de los primeros años del siglo XXI ha ido arrasándolo absolutamente todo. ¿Qué es lo que puede quedar? Pues creo que las 22 celebraciones que ha habido, los encuentros, la presencia de capitanes, la presencia de arqueólogos, de biólogos, de mucha gente que ha trabajado el tema de las almadrabas, y muchas conversaciones, muchas publicaciones, se ha investigado en estos años también mucho, de eso algo quedará. Por lo menos los artículos, los libros, las imágenes que se han generado, algo de eso quedará. Bueno, para ir cerrando ya, y termino, ¿no? ¿Voy bien de tiempo? Preguntas que yo me hago cada vez que estoy leyendo, que estoy viendo o pensando en este tipo de cuestiones, y que me hago. ¿Cómo estamos defendiendo todos en general, la sociedad en general, este patrimonio? Tanto el pesquero general de Isla Cristina como el almadravero en concreto. ¿Y qué impacto ha tenido, o está teniendo, o va a tener todo lo que se ha hecho en los encuentros? Que yo creo que tendría que haber sido mucho mayor el impacto. Pero eso un poco depende de la tercera pregunta. ¿Cuál es el grado de implicación que tienen, o han tenido, o van a tener las administraciones a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico? Y no excluyo a nadie de estas tres grados de administración, en lo que es la conservación del patrimonio, sobre todo, ¿no? Y un elemento más, en recuperar la pesca del atún en las aguas de Huelva. Me parece que entre una cosa y otra, hace 60, 60 y tantos años, que no se coge de manera legal un atún en la costa de Huelva. Se están cogiendo muchos atunes últimamente, pero por desgracia, jugándote el pellejo, de manera ilegal. Y pasándolo canutas si coges un atún. Es un problema. Se ha solicitado desde hace mucho tiempo calar una almadraba en Huelva y todavía no se ha aprobado. Si después de lo que hemos hablado, de 2 siglos y pico, en el que la costa de Poniente, de lo que era el reino de Sevilla, es decir, las costas occidentales de la Andalucía actual, han estado, digamos, en el centro neurálgico de la pesca del atún y del proceso del atún, podíamos plantearnos que Isla Cristina y algunos otros pueblos costeros tendrían algunos derechos históricos en lo que es la pesca del atún.
Se le han concedido cupos a la flota del Cantábrico por derechos históricos, para poder coger atunes. Se le ha concedido las almadrabas de Cádiz, se le han concedido a los barcos de cerco del Mediterráneo, se les ha concedido a barcos del Cordel y del Curricán en Tarifa y en Algeciras, se le han concedido a las Canarias, no sé si por derechos históricos o por necesidades a la hora de votos en el Parlamento. En Isla Cristina, algún derecho tendría, ¿no? Y esa es la última pregunta que me hago, y me despido ya. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Juan esta ponencia, aparte de llamar a las administraciones nacionales, provinciales y locales, también tenemos que llamar al diccionario de la Real Academia Española para que en la palabra pregón ponga una nueva manera de decir pregón. ¿Sabes? Rollo, ¿no? No es rollo, es una manera, si es verdad que el octavo pregonero, y entonces empezó Pedro Cile de la manera que él quiso, continuó Baldomero, ¿no? Antonio Aguilera, Begoña, Rafael Flores, Baldomero, cada uno lo ha hecho como ha querido y ha expresado siempre el sentimiento que tiene toda la almadraba. Si es verdad que te duele que la zona de Huelva no tenga una almadraba con todos los derechos históricos que tenemos, pero bueno, para eso estamos, para protestar y cosas así.